Dios les bendiga en gran manera a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Bueno, estaba intentando de poder transmitir en vivo, pero no pude cargar, ya que la velocidad del internet no me está acompañando. Así que, bueno, no me quedó que grabar el tema de hoy. Como lo pueden ver en la portada, ¿cierto? Que Dios les vaya bendiciendo. El justo vive por la fe. Así que grandes saludos para todos mis queridos hermanos, hermanas, donde ustedes puedan estar, ¿cierto? Así que, bueno, es nuevamente de poder reencontrarnos en este momento y de poder compartir de la palabra. Yo sé que muchos son los que me hablan a través de Facebook, a través de otras redes sociales. Eh, Enviándome también palabras. Me encantan las personas que comparten contenido cristiano de edificación. Así que grandes bendiciones para todos mis hermanos, mi hermana. Eh, el tema de ayer estuvo bastante bueno, hermano. Me gustó mucho lo que realmente eh, hablaba la palabra, ¿cierto? Lo que cuesta seguir a Cristo, ¿cierto? Así que grandes bendiciones para todos los que lograron poder compartir de esta palabra, ¿cierto? Y poderse gozarse. Mire, todo es bueno, ¿cierto? De recibir de parte del Señor. Muchas las personas miran de quién viene la palabra, ¿cierto? Muchas veces eso sucede también en los ministerios. Y lo que nosotros no debemos dar, algunos parece que tuvieran los preferidos, con quién hablar, con quién compartir, con quién incluso hasta para ungirse. Y, y Dios no le gusta eso, ¿cierto? Así que bueno, eh, Dios va a usar a quien quiera usar, ¿cierto? Para el trabajo de su obra. Y, y Él hará como Él quiere, en sus manos, formándola a cada una de las personas, ¿cierto? Lo importante es que nosotros nos dejemos moldear por Dios cuando queremos, hermano, porque muchas veces hay un querer, pero un querer que no es tanto como querer. Le voy a explicar esto. Es cuando vamos a la oración y hablamos con Dios diciéndole que queremos que Él nos use, que Él nos use como un buen hermano, como un pastor, como un predicador, como alguien que usted puede ver en algún video en YouTube o en una televisión cristiana, ¿cierto? Donde hay jóvenes que realmente están arriba del escenario, desplazándose, hab- hablando para una cantidad de jóvenes, ¿cierto? De una manera que Dios le usa en gran manera. Muchos se ven así, pero para comenzar a ser así, ¿cierto? Hay que tener una vida entregada a Dios, al servicio de Dios. Una cosa que hay el querer y el otro es el hacer, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Porque parece que tengo mucha resonancia. Ya. Bendito sea el Señor Jesucristo. De hecho, Dios no nos impide, hermano, de otorgarnos dones. No nos impide de ponernos cualidades a cada uno de nosotros. No nos impide nada. De que sea favorable para el trabajo de su obra. No es malo pensar querer ser un pastor. No es malo querer ser un músico cristiano. Pero internamente cada uno de nosotros debe haber una transformación en la parte interna. Un cambio genuino. En nuestro corazón, en nuestra manera de ser, en nuestra en,
disciplinarnos, porque no podemos mantenernos ahí como la primera vez que llegamos. Hay gente que pasa años sin cambiar y sigue tal como está. Años. Y eso yo también lo pude comprobar, hermano. Lo pude comprobar porque lo que yo estoy hablando es algo que yo también lo viví. Yo creía que realmente estaba bien, pero no estaba bien. Y por eso yo en este momento me atrevo a hablar de estos temas porque necesitamos nosotros, hermano, analizar nuestras vidas. Todos sabemos qué no le gusta a Dios y qué es lo que usted está haciendo bien, lo que no está haciendo mal, o qué es lo que le falta hacer. Entonces, queremos, claro, trabajar, estar en el servicio de la obra, pero estamos, muchos están por apariencia, por darse ver, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros estemos, claro, en la plataforma arriba, mirando, wow, la cantidad de gente, y que se nos olvida a lo que nosotros vamos. Que se nos olvidó el Señor Jesús, que se nos olvidó el Espíritu Santo, que se nos olvidó nuestro Padre Celestial. Y si no nos preocupamos solamente de nosotros, de tratarlo, hacerlo mejor y que los demás queden impresionados de lo que estamos haciendo. Que ojalá recibamos muchos aplausos, muchos, ¿cómo se llama esta palabra? Elogio, algo así, palabras que de grandeza, después que terminemos, que diga la gente de nosotros. Y olvidándonos de lo principal, que es enaltecer y presentar el nombre de Dios, y presentar y glorificar y honrar, ¿cierto? A Jesús. Entonces, muchos cuando están arriba se olvidan de que realmente primero es Dios, por sobre todas las cosas. Porque Dios nos puede otorgar capacidades, dones increíbles. Pero ¿de qué forma estamos usando lo que Dios nos está entregando? Dios nos forma y listo, ya está, listo. Ahora vamos a un lugar de trabajo. Y que se nos olvide después de dónde vino todo eso. Para poder adornarnos. Si éramos unas vasijas quebradas, hermano. Y Dios, de lo que nosotros no valíamos nada, nos toma, nos forma, nos capacita, nos restaura y nosotros le pagamos con eso. A Dios. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con las cosas que Dios nos entrega. No se usa el lote. No se usa para beneficio de nosotros, sino se usa con disciplina y respeto para las cosas que son del cielo. Siempre cuando oro, pido a Dios en oración y le digo, Señor, que mi corazón no se engruese, que mi corazón no se llene de orgullo, que mi corazón no se llene de vanagloria, porque la gloria es tuya, que mi corazón si algún minuto o en un momento yo logre estar en una plataforma, en algún lugar, en algún escenario donde Dios pueda llevarte a evangelizar, que siempre Dios me mantenga en mansedumbre porque tú primero estás ahí. Tú eres el que entrega las palabras. Tú el que toca a través de su Santo Espíritu a aquellas personas. Yo no soy el que sano, yo no soy el que transformo, yo no soy el que restauro, yo no soy el que cambia, yo no soy el que le da vista a los ciegos, ni el que hace hablar al sordomudo. No, yo no tengo la capacidad ni siquiera la inteligencia, porque si es por tu voluntad puedo hablar, si es por tu voluntad puedo ver, si es por voluntad puedo palpar, tocar y puedo gustar quizás de algún alimento, pero es solamente por tu voluntad. Y si no hubiese sido por tu voluntad, hubiera sido una persona vegetal, había muerto.
entonces y digo, Señor, yo no quiero, quítate la honra y la gloria. Si mi corazón va a cambiar, Señor, mejor no me digas nada. Mejor no ponga nada esas cualidades en mí. Bendito sea el Señor de la gloria. Porque hermanos, necesitamos nosotros ser disciplinados. Y no podemos andar tampoco por el mundo cuando no hay dones que están en nosotros. Creer que lo tenemos. Cuando no es así. He visto muchos hermanos, muchos ministerios donde personas, hombres y mujeres, tienden a sacar unos por ahí por la. Están en la alabanza, se ponen ahí a dar vuelta como trompo y empiezan a sacar personas adelante. Muchas veces por darse a ver. Wow, que diga el hermano, mire cómo el Señor lo usa. Pero escuche bien, porque para esto, hermano, cuando entre usted en oración, pida que el don de discernimiento para discernir los espíritus. Escuche cómo habla el diablo cuando ve a una persona y lo saca. Dios tiene una forma de tratar con sus hijos. Una vez me sacaron, hermano. Se puso una hermana a hablar casi de pescado que ni siquiera venía de Dios. Y pensaba de que qué es lo que me iba a decir. Y Dios me da testimonio de que eso no era verdad. Él no había hablado de nada. La hermana creía. ¿Por qué ocupando a Dios, el nombre de Dios en vano? Creyendo que realmente tiene un Espíritu Santo cuando no lo tienen. El diablo también está más metido en la iglesia, hermano. Más metidos están en los ministerios. Mucho engaño. Mucha doctrina falsa. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo, cómo podemos? Por tampoco no se le puede echar afuera todo. Porque así dijo Jesús, deje que crezca junto el trigo y la cizaña. No sea que cortando la cizaña también dañe el trigo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que orar mucho. Mucho. Por los miembros que están en la iglesia. Y reprendiendo a los espíritus que están errados. Hay personas esclavizadas en los ministerios y siguen como tan natural, hermano, sin cambiar nada. Están atadas, están encadenadas, están con guerras, con luchas carnales y ahí están. Que Dios tenga misericordia, pero Dios dice que uno debe cambiar. Uno tiene que despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces no es llegar, hermano, llegar y pararse en cualquier lugar y poder creer que tiene el Espíritu Santo, tiene dones y cualidades cuando no las tiene. ¿Y sabe cómo usted lo va a comprobar? Mire la mentira del diablo. Primero voy a hablar un poquito de Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, quedaban sanos al instante, ¿cierto? O cuando iban de camino, como los leprosos, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Que vayan y muéstrense al sacerdote, dijo Jesús. Y cuando iban de camino, ellos quedaron al instante sanos. Pero en el momento, en el instante ahí, sanados de camino. No al otro día, ni en la próxima semana, ni la semana por siguiente, ni al mes, ni al año. Y la mentira del diablo dice, no, ¿qué pasa? Es que el hermano tuvo que hay que tiempo, hay que darle tiempo a Dios para que lo sane. Y así. Hay imposiciones de manos que usted nunca va a recibir sanidad.
Hay imposiciones de manos que van a sacarlo de la silla y le van a poner las manos sobre usted y no va a suceder nada. ¿Sabe por qué? Esto una vez lo dije también. Dios nunca le va a otorgarle un don o va a colocar su Espíritu Santo en un vaso que está cochino. ¿Usted tomaría agua de un vaso cochino? No, porque Dios nos usa como un utensilio. Somos templo del Espíritu Santo. Muchas veces dicen, no, yo soy lleno del Espíritu Santo. Vaya a imponer la mano sobre alguien si los que creen. No todos sienten que realmente tienen el don de sanidad. Van a poner sobre la mano sobre el enfermo, no sucede nada. Y después terminan culpándolo al enfermo. No, que el enfermo tiene algo en el corazón, tiene que pedirle perdón a Dios. Cuando los enfermos llegaban a Jesús, Jesús nunca le decía, mira lo que tú estás así, porque por esto otro, por aquí, ¿por qué hiciste esto? No, Dios no es así. Dios nunca reprochó lo que ellos hicieron, sino Él sanaba. Él miraba la fe y eran sanados al instante. Entonces, hermano, uno tiene que saber bien dónde está realmente y no engañar a nadie ni engañarse a uno mismo ni a Dios, porque uno no puede pretender que realmente tiene un don cuando no está ocasionando, ejemplo, la acción y reacción. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el hombre ha querido dárselas como de Dios. Y esto se usa de una forma respetuosa, una forma seria. No es para jugar. Y si Dios nos quiere usar como vaso, este vaso tiene que ser limpio. Nuestro corazón, la carne tiene que menguar. El viejo hombre tiene que menguar para que el Espíritu Santo entre. Nosotros debemos ser limpiados, refinados. Tenemos que ser consagrados. Tenemos que ser santificados. Nuestro Padre Celestial es santificado. Nosotros no podemos vivir de apariencia, pretender que tenemos dones que Dios no ha puesto en nuestras vidas. Ni que seamos, ahí estamos como tales, como mentirosos, hermano. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué entonces Dios no pone a hombre con eso? ¿Sabe por qué no? Fíjense en los ministerios. Pueden llamarlo a muchos, a sanidad. Y si Dios lo sana a alguno, no lo sana a todos, es por la fe que el enfermo ha tenido. Pero no sido por la imposición de mano por el pastor, por el hermano, por algún miembro del ministerio. Porque fíjese si esa persona, de repente usted podrá, no, que se puso la mano sobre ellos y fueron sanados. Pero sucedió que pueden poner la mano sobre otro y ese no sucedió nada. ¿Qué pasa ahí entonces? O sea, que cree de que Dios a algunos les da sanidad y a otros no. Y decir después, como para sacársela, y decir, no, que es la voluntad de Dios que Él sea así y el otro no. Hace de... O sea, eligen. Todos los que venían a Jesús eran sanados. Que Dios tenga misericordia. Ahora es la forma, hermano, de que nosotros debemos actuar ante todas estas cosas. Que si yo quiero tener un don de sanidad, debo ser limpio totalmente. Mi carne tiene que menguar sí o sí. Tengo que ser una persona consagrada. Tengo que ser una persona de oración, de ayuno.
Y tengo que mantener eso. Porque es como una flor, hermano. Es como una... Primero empezamos con la tierra, ¿cierto? O sea, tiene que tener su abono. Tiene que tener el agua, tiene que tener el agua que es la vida. Y eso lo pone Jesucristo. El abono, todo eso, el Espíritu Santo. Para darle crecimiento y formarnos. Y cuidarlo. Y estar ahí. Cuidando esa plantita, va creciendo hasta formarse una flor con pétalos. Y así, va creciendo, pero no tienen que ir manteniéndolo guardado. A través de la oración, a través del ayuno, a través de consagrarnos, de tomar lectura de la palabra, de guardarnos a no caer. Esa es la forma que Dios empieza a buscar esos vasos limpios. Por eso hoy día, hermano, han caído muchos en esto, usando el nombre de Dios de la forma incorrecta y creyendo que realmente hay dones, cualidades en esas personas cuando Dios nunca ha puesto nada. El tal es mentiroso. ¿Y por qué no hay personas que ponen las manos sobre los enfermos y se pueden sanar? Por lo mismo, porque son malos para orar, son malos para ayunar, no son consagrados, se pueden saberse toda la palabra de Dios, pero es pura letra. Y le llaman unción, el power, el grito, la fórmula de poder llegar a su vida y hacerlo llorar. Tiene su técnica el diablo también. Y ahí los tiene. Son marionetas mías, dice el diablo. Y se ríe. Se ríe el diablo. Que Dios tenga misericordia. Vamos a leer aquí. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo vive por la fe. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Bendito sea el Señor. Esto es un sentido del que tenemos aquí en el libro de Habacuc. El profeta tiene una lucha en su interior. Hay una lucha entre lo que él cree y lo que él ve que sucede en el mundo. Hay una lucha entre lo que él cree acerca del carácter de Dios por la Escritura y lo que Habacuc ve está sucediendo en medio de ello. Hay una lucha entre la fe y la vista, entre la fe y los hechos. ¿Cómo confiar en Dios en medio de todo lo que Dios va a hacer y no solamente hacer, sino que hará también? A veces las cosas, hermano, que ocurren en nuestras vidas y en el mundo retan nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra fe más preciada que el oro, ¿cierto? En medio de todo lo que está pasando, ¿cierto? Y en el mundo, los problemas de la economía, los problemas del COVID, de los temblores. ¿Cuál debe ser la actitud y conducta de un creyente? ¿Cuál cree usted ante todas estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo? De esto trata el pasaje bíblico que tenemos presente, querido hermano, querida hermana. Tenemos aquí un contraste. Habacuc contrasta el carácter y la actitud de dos personas ante los sucesos de la vida. Veamos en primer lugar el carácter y la conducta de los incrédulos. El carácter 1. Carácter 1. La conducta de los incrédulos. Lo primero que podemos ver que Habacuc nos dice es que hay dos y solo dos tipos de personas o alma en el mundo. Hay alma recta y por implicación. Hay alma no recta. Cuando dice he aquí que aquel cuya, ¿cierto? Da a entender que no todos son almas rectas. Este es un veredicto de parte de Dios mismo. Hermano, no todos son creyentes. No es de todo la fe. Todos son salvos. No todos son salvos.
Ni todos van a ir a morar en el cielo con Dios. Hay creyentes y hay incrédulos. Hay justo y hay injusto. Hay santo y hay impío. Hay almas rectas y hay almas que no son rectas. Yo sé que hoy día se enseña que lo único que hay que hacer para ir al cielo es morirse. Pero esa no es la enseñanza de la Biblia, ¿no, querido hermano? Y este pasaje lo puede colaborar, ¿cierto? Por lo tanto, hay justo y hay injusto. Según ellos, hayan rendido su corazón al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿podemos distinguir el uno del otro? Habacuc nos dice, por su carácter, ¿cuál es la característica del alma que no es recta? Habacuc nos dice en el alma no recta, se enorgullece. El no creyente es orgulloso. No se postra delante de Dios ni reconoce que Dios es o que Él es digno de fe, confianza y obediencia. Ni reconoce a Jesús como el único Salvador y como el Rey medianero a quien Dios ha puesto como cabeza sobre todas las cosas, sobre su iglesia. Y cuando ve el tumulto que está sucediendo, hermano, en el mundo, en vez de arrodillarse ante Dios y pedirle perdón y suplicarle su misericordia, no lo hace. No ora a Dios, porque cree que es autosuficiente en sí mismo para tener y que pedirle a Dios. Entonces, se ven gente que solamente se conforman con lo que van a escuchar en la iglesia o al templo, o por lo que escuchan a través de la radio, a través por ahí, y dicen, no, que no es necesario ir a la iglesia, que igual ahí. Mire, si usted fuera una persona consagrada, buscadora de Dios, en oración, en ayuno, en lectura, podía creerle que no necesita a lo mejor de ir a un templo, porque si usted realmente tiene el Espíritu Santo y realmente si lo tuviera, pero si no, solamente se conforma por el oír de algunas cosas en la televisión, en la radio y nada más, no ora, no busca, no hace lectura de la palabra de Dios y se cree autosuficiente en sí mismo para tener que pedirle cosas a Dios, a lo mejor no lo hace. Él o ella cree que tiene la sabiduría suficiente. Hay hermanos que dicen, que yo no necesito que sea yo disciplinado, ni siquiera de que me enseñen nada. Es como que todo lo sabe. Y sabe que solamente pone su orgullo y no recibe ni siquiera palabras de alguien. ¿Por qué? Porque se creen superiores a otros. Puede ser Dios mismo que lo esté disciplinando o lo puede estar dándole una palabra o le puede darle una exhortación de algo que a lo mejor en alguna situación están conversando y sale alguien con la palabra y como que lo aplaca. ¿Por qué? Porque no quieren verse superado en eso. Ponen su orgullo, ponen una barrera, como diciendo, ¿por qué tú me estás hablando de la palabra si soy yo el que tengo que enseñarte? Ah, qué increíble que pasa eso, hermano, en todos los ministerios. Poder en sus manos, suficiente para vencer todo caos y superar toda crisis. Así piénsanlo. No es totalmente incrédulo porque pone su fe en el poder del ser humano para superarse. Pone su fe en la ciencia, proclama que la salvación se encuentra en la ciencia, en nosotros mismos. Dicen ellos, lo que el mundo necesita para salvarse es una buena educación o una mejor distribución del dinero o un mejor acceso a la tecnología y ser libres de todo lo que los tabú y el cristianismo ha impuesto en la sociedad. El alma, hermano, que no es recta, se caracteriza por buscar su salvación en sí mismo y no en Dios. Por lo tanto, no vive para Dios, ni le sirven, ni le adoran, ni buscan de Él la guía de su vida. Y le oran lo que hacen,
lo que hacen, buscando la ayuda de Dios, pero no buscan a Dios mismo. Pero todo eso es edificar sobre la arena. El poner la fe en un Dios que no salva. Y lo triste, hermano, del caso es que Dios dice, esa alma no es recta para conmigo. Yo no me agrado de esa vida. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. En cambio, Habacuc nos dice que hay otra persona en el mundo, hay otro en el mundo cuya alma es recta. Y veamos el carácter y la conducta del justo. Aquí vamos a ver en dos. El carácter y la conducta del justo. Si te das cuenta, hay una contraste aquí, querido hermano. A diferencia del alma que no es recta. Habacuc no habla del que es justo. Y la idea es que el justo posee un alma recta. Ahora bien, ¿quién es esa persona? Habacuc nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el carácter y conducta del alma recta? Nos dice Habacuc, él vive por su fe. El justo, por su fe vivirá. Bendito sea el Señor, bendita palabra, bendito lo que Dios nos está enseñando. Gracias a Dios por tus palabras. El justo es el que ha creído en Dios y el que gobierna el mundo. No es arrogante, ¿cierto? Él se postra delante de Dios y le dice, oh tú Dios, ¿qué deseas que yo haga? Reconoce que Dios ha puesto a Cristo como rey de este mundo. Y por tanto busca honrar, amar, obedecer al rey que es Jesucristo. Busca de él y su protección. Le ora no solo porque tiene que hacerlo, sino que porque es un deleite hablar con Dios. Es increíble cuando uno habla con Dios. ¿No crees que tiene poder para a salvarte a sí mismo? Ni que el ser humano tuviera el poder de hacerlo. No puede. Usa la ciencia, se educa, es generoso con el necesitado, pero no pone su salvación en el hombre, ni en sus obras. ¿Por qué? Porque el justo, por su fe, vivirá. Él sabe que Dios es su protector, su defensor y la salvación de la humanidad. Se encuentra solo en Dios por medio de Cristo Jesús. De aquí que el justo sabe que la verdadera sabiduría se encuentra en Jesús, hermano, y sabe que vivir por la palabra de Dios es lo más sabio y lógico y recto. Y que aunque las cosas del mundo parezcan otras cosas, él confía plenamente en Dios. Por lo tanto, el caminar por fe y no por vista. Aunque sus ojos, querido hermano, le dicen, hay caos en el mundo. Parece que todo va a la deriva. El mundo parece un barco sin timón, sin timón. El mundo sabe que no es así, ¿cierto? Él sabe que no es así el justo. Él sabe que Jehová reina. Y esto le trae paz. ¿A usted le trae paz esto? ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es su Padre y que Dios tiene la rienda del timón del mundo en sus manos. Bendito sea el Señor. Él sabe que el justo no por sí mismo, sino por la misericordia de Dios. ¿Cómo así? Porque sabe que solo Dios es su Salvador. De lo contrario sería el mismo quien se salvará. Pero él sabe que en su carne no hay nada bueno, que sus mejores obras están ejemplo lejísimos de la perfección que Dios demanda. Porque Dios es perfecto y solo acepta perfección. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 45. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabe que su fidelidad a Dios es fruto de la gracia de Dios en él. Bendito sea el Señor. Entonces, quisiera entonces, hermano, hacer un par de aplicaciones prácticas adicionales en el pasaje. Vamos a entrar. Aplicaciones prácticas. Si te das cuenta que Dios nos llama a vivir con una fe que abraza, ¿cierto? Incondicionalmente la voluntad de Dios, ¿cierto?
Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro estre- de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con su tropa, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto, ¿cierto? Ni en ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos decir como dijo Job, en Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Bendito sea la palabra de Dios. Hermano, no dudemos de la sabiduría de Dios. No dudemos de su presencia en medio de nosotros. Ni dudemos de su poder y no dudemos de su soberanía sobre todas las cosas. Nuestra fe debe siempre descansar en Dios y no en los hombres, ni en las circunstancias. Yo sé que hay lucha entre los que vemos, ¿cierto? Los que creemos acerca de Dios, pero Dios nos llama a perseverar siempre en el camino. Y perseverar no es otra cosa que vivir una obediencia a Dios, descansando en Él y en sus promesas y en su obra de redención. Dios nos llama a serle fiel. Sigue, hermano, adelante. Vive por fe. Corra eh, corre la carrera que tiene por delante, pero poniendo tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y no te olvides de esta gran verdad, que aunque nuestra fe pueda menguar, Dios jamás permitirá que ésta se apague en ti. ¿Por qué? Porque nuestra salvación y nuestra fe descansa, no en nuestra obra, sino en la obra de Cristo Jesús, en la cruz. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les vaya bendiciendo, querido hermano y hermana, esperando de que realmente tengas días felices con Dios. Y recuerda que Dios te ama en gran manera y que el justo vive por la fe. Que Dios les bendiga.